sí, hay etapas. De algún modo la humanidad ha visto a la muerte como un dilema ético, un dilema religioso, incluso un pesimismo en algunos momentos. Tenemos que remontarnos, bueno, a Neandertal, que es el primero que empieza a sepultar al que se va quedando atrás, ¿ok? De algún modo, un método de recordación, enterrarlo y dejar ciertas flores encima, ¿ok? Ahora bien, ¿por qué flores? Básicamente porque ellos sabían perfectamente que la flor nacía, moría y luego volvía a renacer. Entonces ya hay un concepto muy básico de resurrección, ojo, que nos acompaña desde los primeros tiempos. Esto se vuelve un dilema ético ya con los egipcios principalmente y con todo lo que son las religiones solares. Los egipcios eran, bueno, con la aparición de Akenatón, ellos se dan cuenta de un fenómeno que es muy sencillo, muy visible, muy palpable, que hay algo que se llama sol, que efectivamente amanece la mañana, nace y que muere todas las noches para volver a resurgir a la mañana siguiente. Y eso lo vieron muchos pueblos de la antigüedad que empezaron efectivamente a creer que si efectivamente este Dios, este carro, era capaz de nacer y morir todos los días, ¿por qué nosotros no? Y ahí viene el gran boom de la muerte, ¿ok? Pero el boom religioso, la religión solar. Las religiones solares podemos mencionar desde los egipcios hasta incluso el cristianismo. También es una religión solar, en el fondo. También es una religión que nos habla de ciclo y finalmente resurrección. Ahora bien, ojo, que no solamente desde el cristianismo la religión es un dilema ético. Para los egipcios también es un dilema ético. De hecho, si hay un pueblo que le ha interesado la muerte, me alegro este rey de la muerte que estamos viviendo actualmente. Los egipcios, claro, vivían para la muerte, vivían para prepararse para la muerte. ¿Okay? Y era un viaje importantísimo, que tenían que ir bien preparado, incluso si eras el tipo que te tocaba arrastrar una piedra hasta la pirámide, o si eras el que iba a quedar dentro de la pirámide. Era un dilema. Te preparabas toda tu vida para eso. Vemos así como efectivamente en el caso de los faraones, ya esto llega al extremo de guardarse trigo, cerveza, mascotas, especias. Vemos con China también los emperadores haciendo su ejército. Pero ojo, ejércitos que no están diseñados para ser vistos por el ojo del hombre. Eran ejércitos de terracota que estaban diseñados para acompañar al emperador en su viaje más allá. Se decía que a los egipcios, de hecho, eran muy afortunados los egipcios porque tenían un mapa. Yo creo que estas dos preguntas son súper atingentes también al día de hoy, al dilema ético de la muerte. Alguien les iba a preguntar al otro lado si había sido feliz. Y la segunda pregunta que le hacían es si tú habías hecho feliz a tu semejante. Si contestabas afirmativamente a esas dos preguntas, eras digno efectivamente de luchar más allá. Ahora bien, si el egipcio tenía una serie de pruebas, por algo tenía un manual muy acabado de instrucciones, que era el libro El libro de los muertos. Sí, tenías que pasar por un lugar que incluso te cortaban como el filo de una cuchilla, etcétera, pero sí, con ese papiro que te lleva ahí que es una especie de torpedo, los torpedos en algún modo, no sé que ha sido de la humanidad, podía sortear bien estos sucesos. Pero lo importante era eso, que para los egipcios ya era un dilema ético. En el fondo, yo diría que tres cuartas partes de la humanidad creían en eso. Después vienen los griegos y los romanos. Los griegos son un poquito más cínicos. De hecho, ellos creían que los griegos más son de la óptica de disfrutar la vida, pasarla bien, porque finalmente no sabemos lo que hay en nuestro lado. Lo más probable es que si nos morimos vamos a ir a este lugar en blanco y negro, bien fome, llamado el Hades. ¿Ah? El paraíso estaba reservado solamente, así como sus dioses eran bastante, ¿cómo decirlo?, impredecibles. El más allá también para los seres humanos era
pasa algo curioso ahí. Como les preocupa más el tema de ser recordado a los griegos, a los romanos, que básicamente lo que pase más allá, empiezan a preocuparse y a construir lugares que se llaman cementerios. Los romanos son exitosos. A mí me encanta la muerte a la romana. Digo, los romanos, de hecho, colocaban una. En el fondo, los romanos, siempre teníamos que hacer una diferenciación, sí, ¿eh? La muerte de los pobres no existe. La muerte de los pobres no existe hasta más o menos el siglo XX. Estamos hablando de la muerte aristocrática, que es la que nos ha legado la arqueología. Entonces, bueno, efectivamente, los tipos que tenían recursos en Roma, si bien había lugares de sepultación, el romano era gustoso. A él le gustaba colocar que su tumba quedara en la Vía Apia, para tener acceso a Roma. ¿Por qué? Porque querían que la gente, como no había televisión en esos tiempos, se quedara un buen rato mirando su lápida, leyéndola. Esas lápidas eran verdaderas biografías. Y ojo, no era necesariamente una buena biografía, era lo que había distinguido a la persona en vida. Esa lápida perfectamente podía decir: yo soy Calpurnia, fui la ramera más famosa de Roma, de hecho incluso 2 veces el emperador me mandó a llamar a su palacio, me acosté con todos estos generales romanos, morí siendo quizás la más grande prostituta de Roma. Y eso está latino. Efectivamente está en la Vía Apia, ¿ok? Porque efectivamente ellos se sentían muy orgullosos de lo que habían sido en vida, ante la incerteza de lo que iban a hacer después de la muerte. Hay ejemplos también, por ejemplo, no sé, incluso hay tipos con tan mal gusto en Roma que se mandan a hacer sus sepulturas, por ejemplo, en los panaderos con forma de hornos de pan. Está en la Vía Apia también. Yo fui, no sé, Publio Ovidio, por mi empresa pasaban más de 3.000 kilos de harina, etc. Yo era el que preparaba el mejor pan en Roma. De hecho, yo me aseguraba de que por lo menos 500.000 personas en Roma tuviesen una bolsa de pan. Y eso aparece también escrito en su lápida. Los romanos y los griegos se preparaban para el recuerdo, porque no sabían a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar en el más allá. Bueno, esto acá cuando aparece un señor llamado Jesucristo, un dios solar también, un dios solar, evidentemente un dios solar, un Akenatón, que efectivamente promete una vida eterna. Y nuevamente aparece la ética, que había desaparecido desde el pesaje del alma en los tiempos egipcios. Curiosamente, el tema de pesar tu corazón para saber si eras digno moralmente o más allá, desaparece, pero vuelve a aparecer curiosamente con Jesucristo. De hecho, ha habido algunos intentos de canonizar a Akenatón, porque efectivamente el primer dios solar y el primer dios ético, el primer faraón, perdón, que propone un dios ético, entonces un dios solar. Bueno, aparece Cristo y tan potente este mensaje, resulta ser tan potente este mensaje de resurrección, en una ciudad totalmente, en un imperio totalmente despojado de ética. Los romanos tenían otro tipo de valores muy distintos al nuestro. Los romanos estimaban en mucho la valentía, estimaban en mucho el derroche, la inteligencia. Pero un romano, si tú le decías la palabra piedad, no entendía mucho a qué se refería esto. Entonces realmente este asunto de poner la ocho mejillas que propone Jesús le resulta muy conflictivo a los romanos, lidiar con eso. De hecho, hay poetas romanos que escriben contra el cristianismo y dicen: ¿quiénes son estos tipos que vienen de Palestina a decirnos a nosotros, que somos los que la llevamos, el mayor imperio del mundo, a decirnos que no tenemos la ocho mejillas, creo que ser humildes, creo que ser piadosos? Yo estoy orgulloso de mi viña, yo estoy orgulloso de mi hacienda, porque yo tengo que regalarla o algo así, y me ha costado. Pero finalmente este mensaje resulta ser muy poderoso, tanto así que
el emperador Constantino tomó esta bandera como suya y el cristianismo se adueña de la maquinaria más efectiva de difusión del poder mundial, que es el Imperio Romano. Y vuelve fuertemente la ética al tema de la muerte. Pero ahí nuevamente caemos en un exceso. Cuando la ética se pasa a convertir en un poder dominante, se producen desviaciones. Obviamente que se van a producir desviaciones, abusos. Y bueno, y esto empieza claramente con el tema del infierno, el tema del cielo, el tema del pero la iglesia crea una parada obligatoria llamada purgatorio, que le va a permitir a la iglesia reunir recursos en tierra. ¿Okay? Purgatorio nace básicamente como un lugar de negociación acá en la tierra. Empieza la venta. Por ejemplo, bueno, primero comienza la venta. Ahí está el tema del limbo, perdón, se me había olvidado. El limbo es un lugar donde surge brevemente la explicación del cielo según la Iglesia Católica y de estos remanentes o estas dudas que quedaban. Estaba el cielo, pensado como la noción que tenemos del cielo católico, cristiano, viene de la peste negra medieval. Efectivamente los ricos se refugiaban en villas amuralladas, tocando la cítara. ¿No suena familiar o no? Tocando la cítara, rodeado de verdes prados, bosques, frutos de la mano, y siempre eran recintos amurallados. Y esa visión de los parques renacentistas se traslada a la noción de cielo. Ahora bien, el infierno también, heredado al indígena judío, también con elementos del Hades romano, ¿okay? Un lugar bien fome. Para este lugar bien fome, los griegos y los romanos, más encima, los cristianos le añaden tridentes, torturas, etc. Hay un purgatorio, como les dije, que es un lugar donde tú negocias acá en la tierra. Esto es malo, pero efectivamente podemos arreglar la situación. ¿Cómo la podemos arreglar? Indulgencias. Y empieza el comercio de indulgencias, que uno lo mira como si fuera algo de vida media, pero indulgencias se vendieron, perdón, hasta hace 80 años o menos. Juan Pablo II alcanzó a firmar indulgencias, que eran como una especie de garantía que tú pagabas. Tú pagabas y efectivamente había una sola condición, sí. Y me llama la siguiente situación. No es esa parte, no, mejor no voy a poner esa situación porque con Guillermo me dijo que me iban a atropellar este mes. Me leyó el tarot. Ya, bueno, ya, pongamos que me atropelle. Entonces, en el momento de mi atropellamiento, yo decía Jesús, mentalmente. Tenía un momento de conciencia antes de que el Camaro me arrollara. Si yo decía Jesús, tenía acceso a gozar de mi indulgencia que había comprado en vida. Y por ende tenía el cielo. ¿Okay? O podía irme al purgatorio y ahí se llama a pulir ya todos los pecados que hubiese cometido y después mirar al cielo. Cuando estaba todo perfecto. Después surgió el problema de los mortinatos. ¿Qué pasaba con los bebés nacidos muertos? ¿Qué pasaba, no sé, con los bebés anencefálicos, qué sé yo, deformidades, etc., la locura? Y la iglesia agrega un cuarto estado que es el limbo. El limbo es un lugar que no es ni bueno ni malo. Es un lugar donde tú existes solamente, como almita de Dios que fuiste al nacer. Obviamente que este esquema se va viniendo abajo, pero ojo. Yo llegué a ir un 25% del mundo cristiano que esto lo crea que juntillas, no. Pero esto empieza a venir abajo con el racionalismo, etcétera, el siglo de las luces, la Revolución Francesa. Y ahí efectivamente, bueno, nace el marxismo. Bueno, primero viene Hegel, por allá viene el marxismo, viene Hegel, Nietzsche, el marxismo, y el nazismo y los otros totalitarismos, donde hay una relativización del asunto de la muerte. De hecho, tanto así que, les pongo un ejemplo, ya vamos a hablar de lo paranormal un poquito más adelante, como un residuo de la muerte, un residuo mágico de la muerte. Pero, por ejemplo, en la Unión Soviética tú no podías hablar de fenómenos paranormales, porque
porque eso implicaba una creencia en un más allá. Se hablaba de fenómenos psicotonómicos, poderes psicotonómicos, como un buen reemplazo para referirse a lo paranormal, para no ligarlo con la existencia de un más allá, un mundo paralelo. Entonces, efectivamente, como les digo, viene la Revolución Francesa, viene todo este afán de racionalizar el tema de la muerte. De hecho, la muerte se empieza a ver más como un problema higiénico, más que como un problema sagrado. Curiosamente, a mí no me pueden decir que la muerte, no por el hecho de que la muerte se trivializa, deja de ser algo sagrado. ¿A qué voy con eso? Porque en la peste negra, en sus peores momentos, quitó en Europa la noción de que la muerte era algo sagrado, curiosamente. Es a partir de, primero, el racionalismo, después los totalitarismos, donde se empieza a relativizar la muerte. ¿Ok? Y bueno, básicamente, como les digo, en el caso del marxismo, se niega la existencia de un más allá, el famoso materialismo histórico, ¿ok? Y la muerte empieza a ser, lamentablemente, como el mismo Stalin lo dijo en algún momento, en el país. Una muerte puede ser importante, un camarada muy querido, pero los 2 millones de personas que mueren en Angola pasan a ser un país. Lamentablemente, otros totalitarismos siguen el mismo camino. Sabemos perfectamente lo que pasa en el nazismo también, en los campos de concentración. Los campos de concentración son un caso aparte, porque realmente a ser tan relativa la muerte, que nunca se habla de muerte como tal, se habla de limpieza étnica, racial, etc. Se habla de cifras, se habla de trabajo, es como la notaría de la muerte, la burocracia de la muerte. ¿Okay? Y realmente la muerte será un festín en el siglo XX. Tenemos 18 millones de muertos de la Primera Guerra Mundial, más de 40 millones de muertos de la Segunda, y vamos sumando. Y vivimos, bueno, hasta la caída de la Unión Soviética, con el constante espada de Damocles de un holocausto nuclear en cualquier momento sobre nuestras cabezas. Ahora bien, creo que estamos en un proceso de volver a sacralizar la muerte, que viene desde que aparece, tal cual como Marx condena la muerte a la muerte, un señor que revive la muerte, que es Mircea Eliade. Mircea Eliade, un gran antropólogo romano. Y él empieza a fijarse de que esto va más allá de una moda cultural. Efectivamente hay elementos en la muerte que, aunque la ideología nos quiera hacer pensar lo contrario, seguimos dándole un carácter sagrado a la muerte. Incluso en los países que negan la existencia de un más allá. Primero, Mircea Eliade habla muy inteligentemente de la trilocalidad del muerto, cosa que es muy interesante. El muerto está en 3 lugares, y yo creo que la mayoría de ustedes lo ha sentido así o quiere sentirlo así, con sus propios muertos. El muerto está en el lugar donde murió, por eso es que existen las anímicas. Siempre hay que marcar el lugar donde el muerto falleció, porque alguna parte de él sigue estando ahí siempre. O va a ser un portal para que el muerto vuelva siempre. El muerto también está en su lugar de sepultación. Querámoslo o no. Dígase, a ver, nadie aquí me podría aseverar que los cementerios son solamente un lugar sanitario. No lo son. No lo son. Cumplen una labor sanitaria, indudable. Pero por supuesto que en los cementerios clásicos, por lo menos hasta los que conocimos hasta 1940, lo que queríamos ver era una visión del cielo, una visión de Dios, de lo divino, de lo que nos esperaba en el más allá. ¿Okay? Eso va desde las largas agujas de los mausoleos góticos hasta los mausoleos piramidales o de culturas aztecas, griegas, que en el fondo evocan culturas milenarias porque también queremos que nuestras almas sean milenarias dentro de esos mausoleos. Entonces ya tenemos 2 lugares. Mircea Eliade,
muerto está donde fallece, está donde está sepultado, y está en un lugar, en el éter, en el cielo, llamémoslo como queramos, en un lugar superior. Y de hecho podemos ser muy ateos, muy cínicos, muy faltas de una creencia, pero aún así, a nuestros mejores amigos siempre les deseamos la metáfora del viaje, al momento de disfrutar, al momento de la despedida. Navega hacia un buen puerto, siempre estarás con nosotros. La metáfora del viaje oficial es la más utilizada en los funerales. Y eso nos quiere decir de algún modo que siempre pensamos o queremos creer que la persona que ha partido, que se ha ido, está, justamente como lo acabo de decir, yendo hacia algún lugar. Que su alma, su esencia o lo que sea, no se ha perdido. Ahora bien, todo lo que he dicho, obviamente que es una pérdida de tiempo, tratar de buscar una explicación científica. La muerte siempre va a ser simplemente un asunto de fe. Si me haga grandes experimentos donde pesaron al agonizante y el alma terminó pesando ¿cuánto? 21 gramos. Es una leyenda urbana, ese experimento nunca se realizó, ese experimento no existe. Entonces nos encanta, bueno, esto nace dentro del, acuérdate, de lo que hablé, del paradigma racionalista de la muerte, el periodo racionalista de la muerte. Entonces, claro, bajo el periodo racionalista de la muerte se leen curiosidades como esa. ¿Tratar de pesar el alma, perdón? ¿Se puede hacer tal cosa? Yo creo que no. Yo creo que eso está marcado en una época muy determinada, muy cínica, que se llama Revolución Industrial. En la Revolución Industrial pasan dos fenómenos curiosos. Primero, creemos que es posible pesar el alma. Creemos que es posible. De hecho, nace la Sociedad de Estudios Metapsíquicos de París, de la mano de Charles Richer, que porque Charles Richer dijo la muerte la podemos investigar una casuística. Empieza a recibir testimonios de personas que dicen, sí, cuando mi abuela falleció, se cayó un cuadro en mi casa. Vale, presagios de muerte. Cuando mi abuela falleció, efectivamente se quebró la losa en ese mismo momento. Presagios de muerte. Empezaron a surgir también estas sociedades de parapsicología, de esta curiosidad respecto a lo que llaman más allá de la muerte. Entonces, como vemos, la investigación moderna de lo paranormal nace finalmente por un interés por saber qué hay más allá del velo de la muerte. Y nace quizá el fenómeno más interesante del siglo XIX. Y ojo, un fenómeno de dos caras. La mediunidad. La mujer como la medium. Los sabe paladino, la época de las grandes mediums. Pero, ¿no? Si también había medium varones, pero el varón para ser buen medium tenía que ser gay. Daniel Douglas Home, uno de los mejores mediums ingleses. ¿Qué? ¿Por qué? Porque solamente la mujer, esto va a sonar una brutalidad, pero lo siento, era lo que pensaba en aquel tiempo. ¿Por qué la mujer es buena medium? ¿Por qué la mujer se puede comunicar con los muertos? Se decía que la mujer tenía el cerebro más pequeño que el hombre y por ende canalizaba más fácilmente la energía del ego. No sé si eso decía, no es mi culpa. No sé si eso se incluso más, los griegos también creían eso, por eso los oráculos también eran mujeres. Yo lo encuentro brillante, pero estoy hablando. No me vaya a colgar, no me vaya a colgar. Bueno, empieza la ilusión de la mediunidad. Digo ilusión de la mediunidad porque en realidad la mediunidad es un fenómeno muy anclado del siglo XIX. Está anclado a la revolución industrial, la época del ferrocarril, el telégrafo. Entonces, perdóname, si podíamos acortar las distancias con el tren, si podíamos acortar la comunicación con esta maravilla llamada telégrafo, ¿cómo no íbamos a comunicarnos con ella? Era la época en que todo era posible. Y se empiezan a canalizar mensajes. Las mediums, las más famosas, empiezan a canalizar mensajes. Empieza también, bueno, las sociedades más dinámicas, la ciudad, además que es ahí que era la mediunidad
el espiritismo clásico era una respuesta a la religión dominante. ¿Por qué? Porque a diferencia de la religión católica, el espiritismo era una religión sin oficiante. No necesitaba un sacerdote que intercediera. Era un contacto inmediato. ¿Ok? Con tu ser querido. Esto no te da esperanza. No era la fe sin ver. Era la fe viendo, escuchando, creyendo. Y el espiritismo por eso tuvo éxito. Porque fue la religión ideal para el siglo industrial. Fue la religión. No necesitaba ser bueno, ni ser malo, ni ser un desgraciado. Y aún así asistir a una sesión de espiritismo y comunicarte con tus muertos. ¿Había que cumplir ciertos requisitos? Sí, pero no de forma que de fondo. Pero obedece también un fenómeno que también nos ha perseguido hasta el día de hoy, que se llama escepticismo. Entonces los medios se han enfrentado a los escépticos en una carrera. A ver, y también, nosotros queríamos más evidencia. Yo ya no quiero que la medio canalice a mi hijo. Yo quiero escuchar la voz de mi hijo. Y surgieron las trompetas del más allá, que eran cornetas así, por donde el ectoplasma las tomaba y recibe el mensaje de tu hijo. Y pues la gente quiso ver, y en las sesiones empezó a aparecerse el espíritu de Katy King, ¿okay? La hija del pirata Morgan, de la mano también de Eusapia Paladino y otros prestigiosos medios. Y ojo, fueron tanto los que quisieron creer en sus premios Nobel que fueron, y en las penumbras de la sociedad espiritista creyeron que efectivamente estaban viendo, escuchando el espíritu de los muertos. Ahora bien, por otro lado, había un fenómeno interesante del siglo XIX, que era el temor a ser el sepultado vivo. Ese finalmente es un temor a la muerte disfrazado. O sea, a ver, ¿cómo se los digo? El temor a ser enterrado, si hubiésemos hecho un ranking de los máximos temores que tenía la gente en el siglo XIX, ser sepultado vivo, así como no teníamos miedo a la delincuencia, no sé qué, al cambio climático. En el siglo XIX hacía una encuesta, aparecía en primero o segundo lugar, aparecía ser sepultado vivo. Hay curiosas formas que se practicaron en esa época. De hecho, mucha gente pedía que les cortaran un dedo para obtener certeza de que estaban muertos, porque se sabía ya la circulación sanguínea. No me equivoco de que si no había circulación es porque estaban muertos. Surgió una escuela. La escuela alemana fue la más loca. Los alemanes son muy locos. Pero aquí específicamente en la escuela alemana surgieron las famosas Leichenhaus, los hospitales para muertos. Los hospitales para muertos eran recintos enormes. La Leichenhaus de Múnich tenía el tamaño del Museo de Historia Natural. Todos los muertos sobre camillas metálicas. La ley alemana decía, por influencia de Dr. Hufvud, un médico muy influyente, la muerte es un fenómeno reversible incluso hasta el quinto día. Entonces, ¿qué se hacía? Se dejaba al muerto hasta que aparecían signos evidentes de descomposición en estos enormes Leichenhaus hospitales para muertos. Recién ahí se le entraba la sepultación. ¿Para qué? Para no sufrir. En el fondo, el ser enterrado vivo, partamos con cosas, era una metáfora de tu infierno personal. Era una metáfora de tu propio infierno. Realmente iba a morir igual si te enterraban vivo. En el caso de Francia, bueno, los franceses más preclaros siempre, ya se habían dado cuenta que eran signos más sencillos para darse cuenta que una persona había fallecido. El momento de la determinación de la muerte, ojo, es un debate que solamente se cierra con la Declaración de Roma en 1972. Entonces los franceses decían, no, pues estos alemanes están locos, si basta con un estetoscopio y si llama el latido cardíaco por más de 15 minutos, la persona está muerta. La sequedad de la córnea termina en un indicio, si la córnea está seca es porque la persona está fallecida. Pero los alemanes, y adivinen acá, a Hufvud le surgió un discípulo, el doctor Regoluco. El doctor Regoluco, cuando se construye la segunda fachada del Cementerio General,
nacieron como hospitales para muertos. Pero cuando termina su construcción, hacia 1908, 1910, era tan absurda la idea de los hospitales para muertos que todos se echaron para atrás y llamaban nuclear. Démosle nomás, pongamos oficinas mejor, pongamos cobranza, no pongamos la. Eso es lo que les puedo contar como la muerte, una biografía de la muerte mirada desde el punto de vista europeo. Ahora bien, ¿cuáles son mis creencias? ¿Qué creo yo después de 20 años de investigación paranormal, de escuchar diversas escuelas esotéricas? Creo yo que ocurre después de la muerte. Yo creo que nos va a ocurrir lo siguiente. Ya, efectivamente, creo que la muerte no duele, la agonía duele, el cáncer duele. Pero el momento de la muerte no duele. De algún modo hay ciertos químicos en tu cerebro que anestesian tu momento de la muerte. ¿Ok? No estoy hablando de la agonía de un enfermo de cáncer del páncreas. Estoy hablando del momento de la muerte. No duele. Ahora bien, efectivamente, Raymond Moody ya nos hablaba de esta sensación de paz, de conexión con el universo, con lo absoluto, el túnel, la luz al final del túnel, y aquí empiezan sí a aparecer ciertas como diferencias. En algunas religiones, algunas culturas, nos hablan de que aparecían emisarios de muerte, ¿ok? Que te venían a buscar, determinados ángeles, determinados dioses, y ojo, por ejemplo, si alguien moría hasta 1930, si alguien moría en Grecia, efectivamente era el dios de la muerte el que te venía a buscar. Era el dios de la muerte el que veía los agonizantes. En cambio, en la cultura cristiana, en nuestra cultura, muchas veces aparecen ángeles o Jesús. Últimamente, en tiempos más descreídos, han empezado a aparecer nuestros parientes fallecidos. Ojo con eso. Yo creo que finalmente no es ninguno de ellos. Yo creo que lo que aparece ahí, bueno, aquí ya tenemos que separar a los que efectivamente creen en el materialismo, a los que tienen fe. Yo soy los que tienen fe. Yo creo que finalmente es una inteligencia superior, llamémoslo maestros ascendidos, etc., que quizás toman su forma cultural más adecuada según el lugar donde estás falleciendo para hacerte más sencillo el paso. Para los que no creen que hay algo más allá, la muerte termina en el momento en que tu cerebro manda esa imagen mental de tus parientes fallecidos para hacerte más liviano el paso hacia la nada. Y respeto esa posición. Pero yo prefiero seguir con mi viaje de fe. Ya aparecen estos maestros, estos guías, y te llevan a una especie de sí, un lugar muy agradable. Algunos lo han descrito como ciudades de cristal. Volvemos a, ojo, culturalmente también, muchos siguen pensando en el jardín amurallado de la Edad Media, el lugar grato, el locus amoenus. Y ahí eres sometido, bueno, básicamente, todo se impresiona, nada así como muy apurón. Los maestros, los guías te empiezan a presentar tu vida, una evaluación de tu vida. Este proceso va a aprender, pues si soy porfiado, podrá mucho más tiempo. A todo esto, ojo, no hemos todavía hablado de los que se quedan en tierra, porque hay algunos porfiados que no se van hacia la luz, porque tienen apegos materiales, sentimentales, buenos o malos, que no los hacen irse inmediato. Después vamos a hablar de ellos si quieren, pero verdad, sigamos este viaje del que aceptó ir hacia la luz. Es evaluado por estos maestros ascendidos. No tengo idea de quiénes son estos maestros ascendidos, no me preguntan. Ahí estamos hablando desde los orígenes de la civilización. Hay varias alternativas. Efectivamente podemos ser versiones superiores de nosotros mismos, miles de años evolucionados. Pueden ser efectivamente, maestros ascendidos. No sé si han escuchado esta teoría, pero tenemos, por ejemplo, un maestro ascendido puede ser San Germain, Jesús, Jaime Galtén, incluso se rumorea por ahí que sería un maestro ascendido, quienes evaluarían nuestro comportamiento de una manera casi paternal. Porque te mandaste alguna tontera en la vida, no fuiste un buen papá, fuiste egoísta contigo mismo, fuiste apretado contigo mismo, fuiste famoso, qué sé yo. Y ahí vuelve el dilema ético de los
es como básicamente la muerte no ha cambiado. Es el mismo dilema ético de los egipcios. Básicamente, ¿fuiste feliz? ¿Hiciste feliz a los demás? Que son las dos preguntas fundamentales que cada uno se debería hacer en realidad en la vida, no en la muerte. Deberían ser las preguntas que deberíamos salir de esta charla haciéndonos esas dos preguntas. ¿Somos felices? ¿Hacemos felices a las personas que nos rodean? Bueno, y estos maestros te someten con procesos, etc. No sé si te muestran diapositivas, películas, pero de algún modo te muestran tus peores y tus mejores momentos. Y en base a eso dictaminan, viejo, ya pasaste del kinder al primer año. O, lo siento compadre, porque te lo olvidé el kinder. Y ahí viene este viejo conflicto entre reencarnación y la muerte católica. Yo soy un ferviente creyente de la rueda del samsara, pero esto no es al azar. No creo que la rueda del samsara sea al azar. No creo que en el fondo esto sea al azar de que vas a reencarnar, no sé, en un perro, en un gato, no lo sé. No creo que sea tan al azar. Yo creo que esto es producto de una evaluación consciente, propugnable, estos maestros ascendidos, que te hace volver a la tierra, pero con una misión. Algo tienes que reparar que hiciste en tu vida anterior. Un error, tu egoísmo personal, etcétera, tu crueldad. Hay un infierno, por supuesto que hay porfiados arriba también. Por supuesto que hay porfiados arriba. ¿Y cómo me imagino ese infierno? Como un lugar muy pantanoso, muy alejado de la fuente. ¿Hay un Dios en esto? Sí, por supuesto que lo hay. Pero no el Jehová de las matanzas del Viejo Testamento, sino que efectivamente una energía pura, creadora, de donde viene lo bueno, lo malo, etc. Nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo. Y la fuente, en esencia, por ser parte de nosotros, o nosotros ser parte de la fuente también, no es totalmente mala ni buena. Solamente es. Son los maestros los que se encargan de tu pureza ética, por decirlo así. Y bueno, básicamente el camino es ese. Si logras terminar este ciclo del samsara, este ciclo de reencarnaciones, y ahí es donde Buda creo que se equivoca. El nirvana de Buda me parece muy egoísta. Porque el nirvana de Buda básicamente es, terminas el ciclo del samsara y pasas a un nirvana, pero es ausente de pasión. Básicamente lo que te propone Buda es un camino donde vas dejando las pasiones terrenales. Pero ¿qué vamos a hacer si el amor también es una pasión? La caridad también es una pasión finalmente. La caridad se puede volver una pasión. Entonces, lamentablemente el nirvana budista me parece sumamente egoísta. Una visión muy, bueno, obviamente, totalmente ajena desde el Oriente. Entonces me da la impresión de que este samsara no termina en un nirvana egoísta e individual. Tú terminas siendo parte de este proceso colaborador. Terminas tú transformándote en un maestro ascendido y ayudando a los que vienen. ¿Ok? De que es difícil lograrlo, pero es cierto que es difícil lograrlo. De hecho, yo mismo me han dicho, soy una vieja. No vendo, soy tonto, voy con mi reencarnación 1200. Creo. Más encima de una bruja babilónica, más encima. Pero creo que estoy haciéndolo un poquito mejor. Me faltan otras reencarnaciones, pero vamos bien encarnados. Eso es lo que yo creo que ocurre después en este mapa. Ahora bien, ¿qué serían entonces los fantasmas, los espectros, etcétera, lo que vemos acá? Bueno, los porfiados que no quieren, que se les presenta la oferta de la luz, no se quieren ir a la luz nomás. Les voy a contar una historia, de hecho, esto me la contó Jorge Baradí en una conversación que tuvimos. Él tenía un tío que falleció, y el típico, esto es un apego el más fácil de los apegos. El tema de que el testamento, porque la abuelita, bueno, en este caso fue el tío de Baradí, que es el testamento perdido. Entonces vuelve el alma del tío en forma de fantasma y dice, ¿saben qué, cabrón? Busquen en el cajón al fondo, ahí se me quedó el testamento, ahora sí que me voy,
tío no se fue. Volvió a dar el dato del testamento. Y parece que quería, no sé, quedarse a la lectura del testamento porque se fue quedando años, de años, de años, de años, de años. Y el problema es que cuando tú te transformas en un espectro que rechaza irse, finalmente vas perdiendo esencia. Te vas transformando en una cosa, en una larva astral, que al final ya va simplemente buscando pegarse al aura de otras personas. Eso es lo que pasa cuando efectivamente te quedas mucho tiempo rondando en tierra sin aceptar la oferta de irte para arriba. Primero pierdes toda tu inteligencia y tu conocimiento y tu alma, todo lo que eras tú. Y terminas siendo una especie de pequeña larva astral a la casa de la luz, de la energía o del aura de otras personas. Y eso es lo que yo creo que es lo que llamamos fantasma. ¿Okay? Yo creo que... Ahora bien, ¿alguien tiene autorizado volver conscientemente entre reencarnación y reencarnación? No lo sé. No sé, quizás Project Space. Solamente, un Ghost. No, pero pongamos en esa situación. ¿Existe un caso así como Ghost? ¿Alguien que autorice a volver? Bueno, antes la gente pensaba que sí. De hecho, hasta el año 1700 en Inglaterra, cuando se quería saber la identidad de un asesino, los ingleses no saben con chica, iban y desenterraban el cadáver nomás. Y esperaban que el cadáver indicara con el dedo, le presentaban dos testigos. Y esperaban algún movimiento por muerte. Dije, ese es el que no mató. Eso era aceptado en la legislación británica hasta el año 1700. ¿El de la Irán? ¿Verdad? A eso era. Creo que efectivamente, yo no creo. A ver, mira, yo creo que el Dalai Lama es un buen hombre, pero no creo que sea efectivamente una reencarnación. Creo que los únicos que te tienen permitido volver entre reencarnación y reencarnación teniendo conciencia son efectivamente personas muy virtuosas. Llamémoslo algún tipo de santo, etc. Bueno, se nos dice, hay un caso reciente, cuando digo reciente me refiero al siglo XIX, Don Bosco fue autorizada la resurrección de dos personas que no estaban, a ver, ¿cómo se los digo? Don Bosco supuestamente fue autorizado por la fuente a resucitar a las personas para darle sus últimos sacramentos. No porque él no había llegado a tiempo, pero cosas que hacen los santos. Yo veo que el mismo Don Bosco en sí mismo era un tipo que se lo pasaba el más allá y como quería nomás. Pero hay constancia histórica de esas dos resurrecciones. Tal cual. Eso básicamente, pues chicos, ahora dejo, no sé, Cata, si Sí. hay tiempo para preguntar. Bueno, hay una... Voy a empezar yo, ¿ya? Si alguien quiere preguntar, levante la mano. Pero ahí, dentro de las rutas que hacemos nosotros, y ahí Juan se va a acordar, tenemos dos fenómenos. La Quintala, ya que hablaste del purgatorio, y el corregidor. La Quintana hay toda una leyenda de que un sereno caminando por la calle del Rey, de pronto ve la visión sobre el templo de los agustinos de un demonio con una dama que las pende de sus pelos, y el demonio se da cuenta de que está siendo visible ante los ojos de un humano y le da un cachamán y lo deja tendido en el cielo. Cuando despierta se da cuenta que efectivamente tenía una herida en el rostro, como él recordaba que le habían dado el aletazo, y da este testimonio de que había visto a la Quintana entre nubes sulfurosas con un demonio. Pero en el año 1958, cuando las Madres del Carmen Bajo van al monasterio de San Rafael, sacan a toda la familia Sañartu, están todos los cuerpos ya con el tiempo ya hecho prácticamente polvo, pero el corregidor Sañartu no.
su parte derecha está casi incorrupta y la otra está como un cadáver común y corriente, como esperando que se paguen todavía las cuentas que tienen pendientes en este plano para poder definitivamente descansar. Fenómenos como eso, ¿cómo se explican? Wow, a ver, mira, yo creo que en el caso de la Quintana, de esta visión que tú describes, lo paranormal ya tenemos que pensar también que hay una entidad burladora, un tema que hemos hablado largamente. ¿No les parece curioso que los ovnis, los perros negros, las vírgenes incluso, se aparecen siempre en zonas rurales, a testigos solitarios? Allí hay una energía que yo prefiero no confundir con la muerte, que provoca, que genera teatralización. De hecho, John Keel lo llamaba el espectro, el super espectro controlador, se le llama también el burlador, etc., que sería una especie de inteligencia más vinculada a este planeta y al otro plano, que nos genera esas teatralizaciones. A veces con el afán de desquiciarnos, a veces con el afán de dejarnos en ridículo, a veces con el afán de que nos creamos iluminados, etc. Creo que más tiene que ver el tema de lo que mencionaste de la Quintana, con ese burlador, con ese creador de estas visiones, que siempre, como les digo, tienen un componente de significación. Les doy un ejemplo, la novia Azar. Siempre lo pongo de ejemplo porque me encanta como fenómeno. ¿Ustedes creen que realmente la novia Azar está vestida de novia esperando a que pase el bus? Y va colando así como, ya, el pero se me justo enfrente. No, hay un fenómeno de teatralización que busca desquiciar al conductor o quizás advertirle, porque he recibido algunos relatos donde efectivamente el conductor se iba a quedar dormido y iba a haber un riesgo de accidente como el que hubo hoy día o ayer, no lo sé. Si es que no se le parecía esta cosa y si es que no la despertaba y si es que no la avisaba. Eso en el caso de la Quintana. Yo creo que simplemente esto fue para desquiciar el testigo. En el caso de los cadáveres incorruptos, buena acotación, porque habría que empezar a analizar, por ejemplo, si no había árbol de albaricoque. La semilla del albaricoque tiene la propiedad de mantener a los cadáveres incorruptos. ¿Ah? Por si acaso. Algo tan sencillo como eso. Así que si hay un árbol de albaricoque, es probable que haya cadáveres incorruptos. Ahora bien, creo que efectivamente hay casos donde sí, es un claro fenómeno. Yo más me gusta el ejemplo de Fray Entrecito, sí. En el caso de Fray Entrecito tenemos un ejemplo de un cadáver incorrupto relacionado No muy con, lejos de ahí. y no muy lejos de ahí relacionado con su ética, ¿ok? Con su bondad, con su ética. Pero el brazo del corregidor, ¿cuál era el lado que tenía incorrupto el corregidor? ¿Cómo? ¿Cuál era el lado que tenía incorrupto el El corregidor? derecho. El derecho. Algo había escuchado que tenía relación eso con el brazo que sacaba del carruaje cuando se hacía en el puente del Calicanto. ¿Eh? Por ahí va la cosa, yo creo. Puede ser. Pero Pero yo creo que eso está más anclado con alguna también característica hubo natural del una leyenda que se mantuvo hasta finales de 1800 en que se hablaba de un cuento que hizo Leso San Pedro y San Pedro lo tiene castigado justo en la reja. Y la gente creía, pero a pie juntos, de que así era la historia. Sí. Es que también ahí entramos en el tema. ¿Qué es lo que quiso decir realmente Jesús cuando le entrega las llaves? Tú vas a el cielo de la tierra. ¿Qué le quiso decir a él? ¿Iba a ser el primer maestro ascendido? No lo sabemos. Pregunten, chicos, pregunten. ¿Dónde entran en todo esto los demonios? A ver. Vámonos a la fuente. Ni muy buena ni muy mala, creadora de todo, pero no responsable. Por eso yo no soy de los que le echan la culpa a Dios de la muerte de los niños en África. Eso somos culpables nosotros, más que nadie.
Yo creo que no somos efectivamente la única forma de vida inteligente de este planeta. Creo que hay una larga serie de silfos, hadas, dioses griegos, romanos, lo que llamamos Jehová, la nube que iba delante de los judíos en el desierto, etcétera, que son criaturas inteligentes que viven en el planeta, pero de las cuales no sabemos mucho y nunca vamos a saber mucho de su existencia. En el campo chileno se dice que los duendes, tú sabes que los duendes viven más o menos 600 años, no tienen vida eterna, están hechos de un solo elemento, aire, agua, o fuego, como la salamandra, y tendrían una envidia terrible de nosotros, porque aparte de estar hechos de muchos elementos, tenemos vida eterna. Y por eso es que nos engañan, nos tientan y nos torturan, etc. Yo creo que los demonios son lo que ahora llamamos simplemente los extraterrestres, evolucionados. Siempre han sido la misma inteligencia desquiciadora que vive en este planeta. Puede ser que efectivamente, yo tengo una apuesta, yo creo que efectivamente envidian primero nuestro libre albedrío, mira la cosa que envidian, ¿no? Y nuestra posibilidad de entrar en la rueda del samsara, de ser evaluados y puestos de nuevo en la tierra. Porque por ahí va el asunto de los demonios. El fenómeno de leyenda judío errante nunca murió, según No, dicen. el judío errante es ¿Una metáfora? una metáfora sobre lo que fue básicamente el peregrinar del pueblo judío hasta 1947. Era una forma como de justificar los programs, los objetos, etc. Eso. Era básicamente una metáfora cultural sobre el peregrinar eterno del pueblo judío y sobre las culpas inconscientes o conscientes que tenemos respecto a cómo nos hemos portado con ellos. Absolutamente. Tenemos otras leyendas chilenas, Úrsula Suárez, Ah, que veía gente muerta y sí. a raíz de las conversaciones que tenía con estas personas, ella podía saber de qué estaban enfermos, Yo creo que estamos hablando de un alma sí, evolucionada. y no solamente eso, ella podía adelantarse a los tiempos, ella pudo predecir con fecha, con hora y en las circunstancias que ella misma iba a fallecer y lo dejó escrito preparando todo Y para su además último veía al día. diablo sentado en Exacto. un columpio frente a su espejo. Sí. Sí. Todo un Imagínate, personaje, todo un Úrsula personaje, Suárez. Úrsula Suárez. Clarisa de la Victoria. Creo que en el fondo es un símbolo de que te estás acercando al fin de tu rueda de reencarnaciones. Ser capaz de prodigios como ese, o de anticipar la hora, el día de tu propia muerte, es un fenómeno que también se repite en el Valle Pío, etc. También en ciertos, bueno, hay ciertos lamas tibetanos que también son espíritus muy, muy ascendidos, o que van hacia allá, que son capaces incluso de mantener sus cuerpos momificados voluntariamente. Eso está realmente dentro de... A ellos sí que les quedan poquitos ciclos de reencarnación. Nosotros nos vamos a convertir en polvo, en empanadas de queso. Qué bueno. Ajá. Chicos, ¿alguien más? Yo, una pregunta. ¿Nuestras vidas pasadas pudieran influir en esta? ¿Y nosotros pudiéramos influir en nuestras vidas futuras? O sea, de hecho, justamente, a ver, como te lo digo, cada una de tus reencarnaciones sería una evaluación de tus vidas pasadas, de cuánto has mejorado ese defecto, A ver, generalmente los defectos son personales y son colectivos. O sea, estos pecados que evalúan, entre comillas pecados que evalúan los maestros ascendidos, los maestros guías, la mayoría son pecados tanto personales como colectivos. A ellos les interesa tanto como tu felicidad personal, que finalmente debería ser consecuencia de tus buenas acciones, como de tu influencia, obviamente, en la sociedad. O sea, para que están con cosas, creo que Hitler y Stalin
muy abajo de la rueda de la reencarnación, para que te voy a decir otra cosa, una cosa por otra. Ah, le faltan muchas vidas, parece. Porque además hicieron mucho daño juntos, creo. Ahí, Ya que estamos aquí todos conjuntos, si ya que está exponiendo, habló del samsara, habló de la reencarnación, por lo menos si nos podría explicar la diferencia entre alma y espíritu. Wow, interesante. Esa Porque definición. aquí todos nosotros tenemos las almas y el espíritu, pero si no, estamos aprendiendo desde luego. Su exposición fue muy clara sobre la muerte, muy clara. Pero aquí esta palabra muerte va implícito, no con la vida, porque la vida nunca muere. Ah, por supuesto. Incluso. La vida no tiene muerte, Incluso no se llamaría vida. Claro. Eh, Lo genial pero- sería que aburrida de la vida, la muerte se suicidaría. ¿No? Entonces, Eso sería el chévere. ya que usted veo que sabe el camino que está haciendo, para nosotros lo que es la diferencia entre alma y espíritu. Sencillo nomás, no profundo. Mira, en realidad creo que el tema del alma, bueno, el alma es lo primordial, el alma es lo que trasciende, el alma es lo que se transforma. Y el espíritu me da la sensación de que es lo que dejamos en la tierra en forma del famoso registro acáchico. ¿Ok? El espíritu es ese lugar, espacio-tiempo que dejamos en nuestra existencia. Vamos a la pregunta. ¿Con quién se comunica Vanessa Aroch cuando ve la foto de un difunto? ¿Con quién creen ustedes que se comunica? No, mala respuesta. Yo creo que no habla con el muerto. Yo creo que se logra comunicar con el registro acáchico, espíritu, que esa persona dejó, a ver, con ese lugar, espacio que esa persona dejó, ocupó 70 años, 80 años, 5 años, 10 años. Todos dejamos una huella en el espacio-tierra. Somos parte de esa constante. Y ese montón de sensaciones, de emociones, que te permiten que un medium las recoja y te vuelva a reconectar con tu difunto, eso es lo que es el espíritu. El alma, finalmente, es lo que trasciende, lo que se procesa, lo que se moldea y lo que vuelve a la tierra. oye César, ¿y qué pasaría si lo que sucede es que nos vamos desfragmentando y ocupando distintas dimensiones y es lo que va generando, por ejemplo, doppelganger? Wow, buena pregunta también. A ver. Aclaro primero qué es lo Sí. que es un El doppelganger. doppelganger es, bueno, básicamente uno de los presagios de muerte más conocidos, que es encontrarte con tu propio fantasma. Tú ver tu propio fantasma. ¿Ok? De hecho, a Jet le sucedió encontrarse con su doppelganger. Mira, hay una teoría bien atractiva que efectivamente habla. No quería entrar en el tema de las dimensiones, porque hay otra visión de la muerte que yo no comparto, que habla de que efectivamente hay gente que muere, que en realidad la muerte no existiría. Solo que ponte tú, una persona va, ya pensemos, escucha, un ejemplo, volvamos al accidente de tránsito. Efectivamente, ya yo salí de esta charla, fui impactado a un vehículo, fallecí en la calle. En esta realidad, en la realidad de ustedes, yo simplemente que no estoy en la calle. En mi realidad, yo sufrí un topón de un auto, yo me levanto, ustedes se preocupan por mí, me dicen, oye César, ¿estáis bien? Sí, no estoy bien, creo que voy a llegar bien. Y sigo viviendo una existencia paralela en una dimensión paralela. ¿Ok? Y en ese escenario, la muerte no existiría. Efectivamente, de algún modo siempre hay un fenómeno, o sea,
en nuestra dimensión, todos ustedes morirían para mí, pero yo de algún modo seguiría viviendo. No sé si se entiende la Es idea. como la película de Odor. Te pongo un ejemplo, de ahí, ¿por qué nunca ninguna medium dio con el registro acá chico de Matute Jones, de un modo claro? ¿Por qué nunca nadie fue capaz de dar exactamente con el registro acá chico de Matute Jones? Y decir, este chico murió así. ¿Por qué nunca ninguna logró comunicarse y decir, Matute Jones me está diciendo que falleció así, que los culpables son los siguientes? ¿Sabes por qué? Porque su muerte fue repentina. ¿Por qué? Porque su muerte fue demasiado repentina. Él se habría seguido en esta dimensión paralela, carreteando en la disco, volviendo en su casa, encontrándose con su familia, y no tendría conciencia de su muerte. Pero en algún momento se da cuenta de que está muerta. Nunca sabe. ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué tal si... Claro, ¿qué tal si yo efectivamente no sobreviví a la cirugía que me hicieron cuando tenía 1 año de edad? Y ya estoy viviendo en una dimensión paralela. Las posibilidades son infinitas. Ahora bien, yo no estoy diciendo que comparta esa visión. Pero Es sugerente el ejemplo que me pusieron con Matute Jones, me quedé pensando. Su muerte es repentina, y generalmente las muertes repentinas, pregúntale a las buenas mediums, siempre va a ser difícil la comunicación. además que a él lo drogaron, se supone que él Además, no estaba consciente, más encima no estaba consciente y su muerte fue repentina. Quizás él sigue carreteando en esa dimensión, o sigue teniendo hijos, etcétera, una vida. Y tengo una duda con respecto a eso. Ujú. Por ejemplo, El uroboro, finalmente. ¿sí? El famoso uroboro, la serpiente que devora su cola. Ahí no hay muerte. No. Ujú. Por ejemplo, cuando en el cementerio alguien muere en otra parte, ¿ya? Ujú. Lo van a enterrar en el cementerio. ¿Qué pasa cuando esa alma igual ronda el cementerio? Dame ¿Se un entiende? ejemplo. A ver, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí. Ujú. En el pabellón Valdivieso, Ujú. cementerio general, yo no había entrado nunca, de todos los años que voy, nunca había querido entrar ahí. ¿Por qué? No lo sé, era como un poco de rechazo. Ya. El tema es que entro, no había nadie, era día de semana, yo tenía día libre, no fui a recorrer. Lo primero que hago es entrar. Y estoy sacando una fotografía hacia donde está el niño de la Universidad de Chile. Hay un niño que está enterrado en Ya. uno de los pasillos Ujú. y ahí en la pared hay varias cosas. Yo no sabía que estaba él ahí. Voy a sacar una foto, saco la tapa del lente y tiene mi lente cuelga. Ujú. Y siento que me toca la pierna. Ya. Literal, en el cementerio jamás me ha pasado nada. Ujú. Ni de día ni de noche. Bueno, pero nunca me había pasado en el cementerio. Pero yo no soy de las que se asustan o que piensan que puede ser, no, me están penando. No. Vi la tapa del lente, pensé que me había... Primero dije, no, me rozó la tapa del lente. Ya. ¿Ya? Voy y sigo caminando hasta que miro la tapa del lente y la tapa del lente. Entonces dije, no era la tapa del lente, pero era eso. Cuento corto, ese mismo día en la noche me encuentro con uno de los guardias, con Darwin, Ujú. y conversando me dice, yo le digo, uy, primera vez que me pasa algo acá, y en pleno día. Le conté la experiencia, me dijo, yo le dije, estaba sacando una foto ahí en Valdivieso, y me dice, no me digas que estaba donde está el niño de la universidad. Y yo quedé así, no sé. Ejemplo, yo no sé qué le pasó a ese niño. Ese niño está enterrado ahí. Yo no sé si murió de Ujú. enfermedad, lo atropellaron, no tengo idea. El tema es que si fuese él, entre comillas, porque tampoco sé lo que pasó ahí, en ese caso, ¿por qué se presentan en el cementerio? Ah, porque, bueno, si tú, ya, ponte tú que tenés la posibilidad de doblarte, realizar un pescachal, cordón de plata, etc. Oye, quiero ir a ver al cementerio, a ver a todos los fantasmas del cementerio. No voy a poder verlo, de hecho. Porque el cementerio, ya, ahí están los que dicen, no, si en el cementerio no penan, porque ya están todos muertos, están tranquilos.
no es así. ¿Por qué? Hay un remanente de gente sepultada que no acepta la oferta de la luz, volvemos al tema de la luz, y se quedan por apegos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que muy poca gente sabe es que el cementerio tiene una barrera esotérica, por algo se le llama el camposanto. Es una barrera esotérica natural, que de hecho está marcada por las sepulturas de los niños en las esquinas. En el cementerio, en el muro perimetral antiguo, siempre vas a ver niños sepultados en las esquinas. En la capilla. Porque los niños tienen una protección natural hasta los 12 años. Algo sabían los viejos, y de hecho eso todavía lo puedes ver claramente en el pabellón 1. En el pabellón 1 hay niños en las esquinas, protección esotérica natural. Si tú vas al cementerio en tu forma etérea, desdoblándote, puedes jugar a las cartas, etcétera, para los dados, pasear, pero no vas a poder llevarte a nadie de ahí. Algo lo retiene dentro de los muros del cementerio. Te doy un ejemplo, esto lo sabe muy poca gente. Ustedes están metiendo en vivo todavía, ¿no? No puedo contarlo. Si suspendí la transmisión, lo cuento. Es que es muy buena. Este es Dickens de los cuentos de Ya. Vicuña Maquena, así del siglo XIX. Eso hace poco en el cementerio. Me van a reclamar acá si suspendo. No, pero que, No, pero ya pasamos. que lo pase como... Sí, lo vamos a dejar en stand-by porque de hecho nos quedan ya unos 5 o 10 minutos. Terminamos la charla formal y con un Sí, y después después cuento la anécdota. dejamos la anécdota. Fue heavy. Demasiado heavy. Y me ayudó a comprar un poquito mis teorías. Ya, sigan preguntando, chicos, por favor, pero... Bueno, te referiste a algo del tema del desdoblamiento, eso te iba a preguntar. O sea, se supone, ¿no es cierto?, en la muerte nuestro cuerpo físico deja de existir, por decirlo, y nuestro cuerpo etéreo, el espíritu, queda a un lado. alma. O el alma. Pero ¿qué pasa en el desdoblamiento? Porque es la capacidad que la persona tendría, ¿no es cierto? Por eso te digo, ahí está lo que dijo don Orloff, que dijo que hizo la diferencia entre espíritu y alma. El espíritu es todo tu imaginario, los recuerdos, tus acciones que ocupan el espacio-tiempo. Lo que después va a quedar los registros acá, chicos. El alma, efectivamente, puede salir a este pasadito y conectarse con otras esencias y con otras almas. ¿Okay? Por eso es tan importante que el cordón de plata no se corte. Y como te digo, o sea, podrías entrar al cementerio. En tu calidad de ser vivo podrías conversar, ver todas las entidades del cementerio, pero efectivamente no podrías echarte a ninguna amiguita a casa. ¿Por qué? Por las barreras esotéricas del cementerio. El dilema ahí es básicamente, bueno, por eso es tan importante el velorio también. Actualmente al velorio le da un peso burocrático, así como ya, la burocracia de la muerte, que bendito los proyectos de desgraciado, ni siquiera me caía bien. ¿Cuál es la importancia del velorio? El velorio es importante porque es la forma en que tú le avisas al muerto de su nuevo estado. ¿Cómo? A través de señales. La primera señal, los cirios, ya, en torno al ataúd, como hacían los golpes de la canción. La luz, eso es ausencia de luz perimetral, es vete para arriba. La oración salmódica es súper importante, los rezos salmódicos, el rosario, en el caso de la religión católica. Todas las religiones tienen oración salmódica para el momento de la muerte, como una forma de hacer vibrar de un modo distinto al cuerpo, al cadáver, para que se eleve. ¿Por qué las señoras o los señores se vestían de negro? Es una forma de disfrazar al muerto, para que el muerto no volviera al vivo, para que el muerto no volviera a molestar. ¿Por qué la viuda usaba un velo? Para que el muerto no reconociera a su esposa. En el campo chileno hasta el día de hoy se pinta la casa de nuevo, para que no reconozca su hábitat natural. En Romania lo sacaban por las ventanas los ataúdes. Y el tema de la ruta enrevesada hacia el cementerio, nunca tú sigues un camino recto al cementerio. Siempre la ruta tiene que ser bien recta para que el muerto no se acuerde cómo volver a su casa. Hay plazo. Según la religión católica, por algo se nos enseña las novenas de difuntos, eran 9 días el plazo en que el muerto se daba cuenta de que estaba muerto.
bueno, calculo, hay culturas que hablan incluso de 20 años. Yo me inclino por un promedio de 100 días. 100 días es lo que el muerto tarda, puede ser más o menos, en darse cuenta de que está en un nuevo estado. Por eso es que es muy frecuente que durante los primeros 100 días el viudo o la viuda sientan el aroma del muerto, el peso en la cama, etc. Porque todavía está ahí, haciendo su rutina. Todavía no se ha dado cuenta de que está muerto. Si ya ha pasado esos 100 días, sigue manifestándose, es porque se quedó con algún apego. La última pregunta. Puedo ser complejo con mis preguntas. Como historia de vida, yo cuando era chico fui atacado por los demonios varias veces. Y de aquí viene la pregunta. Los curas no pudieron, los evangélicos tampoco pudieron sacarme los demonios. Me visitaban en la noche casi todos los días. Hablando de 7 hasta los 10 años más o menos. Tremendo, terrible la voz. El demonio de todas las formas, como salen en las películas y como no salen también. El único que pudo fue una mapuche, pero ella vivía en la ciudad. Después supe hace muy poco, hace 3 meses, cuando nos visitó en varias ocasiones en nuestro recorrido una machi, que según ella es de familia machi, o sea, el hijo también salió con los poderes, su hija también. Y una machi en ese tiempo, sí, después de varias sesiones, me sacó los demonios. Pero después, años después, tuve relación, pero con... Bueno, Catalina me está grabando y esto va a ser... Uy, lo tiraste así, ¿verdad? La primera pregunta, ¿qué relación tienes? O si has podido conversar con Machi, o con la cosmovisión de los mapuches, acerca de los demonios, que son muchos, ellos escriben muchas cosas. Y después, como cuento, lo puede comprobar con esta Machi, que fue varias veces a nuestro recorrido, y que conversó mucho conmigo, porque parece que tienen un hilo conductor que los lleva a esas personas que han tenido grande impacto en su vida. Y hay otra pregunta, pero esto va a ser personal nomás, y que después seguramente lo va a tener que hablar con don Guillermo Aguilera, porque yo no soy experto en estas cosas de esoterismo ni nada por el estilo. Pero a ti parece que en ciertas ocasiones hay un espíritu que a ti te acompaña, que yo lo vi hoy, porque a veces veo cosas extrañas también, que tienen que ver con los velorios, por eso no voy a los velorios. Que después usted le puede contar qué pasa también, que a lo mejor no tiene que ver directamente con tu trabajo, y si lo sabías, esa es la pregunta, a lo mejor no la va a poder responder hoy día tampoco ni ahora. Pero Bueno, hay que conversar. sí. Bueno, respecto a lo primero, a ver, efectivamente, volvemos al tema de este burlado, Sí. que se manifiesta en forma de sífilis, de elfo, de apariciones de la Virgen. Los mapuches los llamaban los huecufes, a estos demonios, que fueron liberados, obviamente. Bueno, los huecufes fueron liberados después de esta guerra de Antú, el Sol, con... Espérate, ¿cómo se llama el volcán? Bueno, el Sol pelea con el volcán. ¿Por quién tiene más luz? El volcán cae a tierra, protesta cada cierto tiempo, etc. El Sol es una teleserie muy entretenida. El Sol se casa con Angulén, la luna, y le otorga como regalo de boda ser más brillante que toda cualquier otra estrella que lo rodee. Ahora bien, los hijos, pues siempre los hijos. Los hijos nacen medio porfiados, medio malos, y el Sol nuevamente se revela, un Sol todopoderoso, y los ojos, dioses solares, Antú los manda y los precipita a la tierra. Mueren. Sus viudas van a rogarle a Antú que por favor los reviva. Y los revive en forma de Tren y Kai Bilu. Que la mayoría de las historias, cuando nos han contado las historias mapuches, empiezan con la serpiente, y esto es muy anterior. Esta pelea de Tren y Kai es tan violenta que, bueno, de hecho se forma un diluvio, tú sabes, sobreviven algunos seres humanos nomás, pero la principal consecuencia de esa pelea es la liberación de los huecufes, de los demonios. El demonio de la enfermedad, el demonio de la posesión, etc. De hecho, para los mapuches, la muerte no debería existir. La muerte es consecuencia y la intervención directa de los huecufes.
De hecho, por si no lo sabían, los mapuches no se llaman a sí mismos mapuche. Para el mapuche, el estado ideal es el de Reche, ¿ok? Gente espiritual. El estatus de gente de la tierra, ellos se lo denominan porque en el fondo están en una guerra que no ha terminado, desde que llegaron los españoles. Por eso es que se denominan mapuches hasta el día de hoy. Pero su estado, si el día de mañana los mapuches volviesen a encontrar la paz en sus tierras, volverían a ser reches. ¿Ok? Yo creo que, ya pongamos en tu caso, yo creo que el exorcismo católico no funcionó porque lamentablemente el catolicismo, si bien fue muy inspirado en una época, se ha convertido en una religión burocrática. Los evangélicos son una religión con mucha pasión, pero con poco conocimiento. En cambio, en el caso de la macha hay una jus sanguis. Esto se hereda de abuela a nieta. Hay casos, de hecho, donde muchachas mapuches que venían a estudiar ingeniería a Santiago soñaban, y era porque tenían que asumir el rol de machis y volver a su tierra. Hay una espiritualidad muy fuerte en la machi. Es la chamán por antonomasia, es la que comunica el cielo con la tierra. De hecho, ella me contó. Ella es la que en un estado de alterada conciencia cabalga arriba del caleuche, va y conversa con las ballenas sagradas, etc. Es básicamente la que trae el cielo a la tierra, la que puede efectivamente combatir a los huecufes, pero ella tiene que entrar en un trance y subirse arriba del caleuche, porque el caleuche no es el barco de Chiluego. El caleuche es la montura de la machi cuando entra en su trance y va a pelear contra los huecufes. ¿Ok? Yo creo que por eso ella fue la única que pudo hacerte algo, porque efectivamente ahí había una pasión, una fe inspirada y real, una cosmogonía completa. Y los sacerdotes no creen en el diablo, ya no creen en el diablo, lo miran como una reliquia medieval, lamentablemente. Bueno, chiquillos, le vamos a dar un aplauso grande a César. Y de parte de Rincón, las gracias por habernos colaborado el día de hoy. Vamos a tratar de hacer esto más seguido en la próxima tertulia que tenemos programada. Vamos a hablar acerca del arte gótico en nuestra arquitectura, de cómo se ha vaciado de cierto modo el arte alquímico en la arquitectura a través del gótico. Hay todo un mundo de secreto en ese aspecto. No es solamente un arte estético, es mucho más que eso. Así que ese va a ser el último martes del mes de agosto, ya está publicado. Nuestras rutas también están publicadas. La más cercana, Manuel, es Sábado. el sábado, es una... Los Misterios de Santiago, parte 1. Ya, y eso nos vamos a juntar en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena. Los que no saben dónde está la Plaza Benjamín Vicuña Maquena, es entre el Cerro Santa Lucía y la Biblioteca Nacional. Y el día domingo tenemos que lo vamos a repetir sin lluvia. Lo vamos a repetir sin lluvia. Y por supuesto César también tiene un sinfín de cosas. Tú sales panelista de televisión, de radio, ruta y cosas también. Bueno, si quieren pueden escuchar ADN a las 2 de, bueno, a las 2 de la mañana, bien tarde, pero esa es la hora del diablo, es la hora del fantasma, pues no puede ser más. Está mi programita Pueblo Fantasma en lo del ADN. Es un simple sencillito. Ah, sí, espere. Ya, bueno, ya le dimos las gracias y nos despedimos entonces hasta la próxima oportunidad. Gracias a ustedes, chiquillos, también por habernos acompañado. Nos vamos a ir, por suerte, todos verticales a la casa, ninguno se murió del espanto y espero que después de lo que viene ahora sigamos verticales. Así que muchas gracias, chicos.